bastante importante de la realidad política brasileña, ¿no? Y nos llega, bueno, lo que apenas hablo del común de las personas, ¿no? Y el común de las personas pues se asombra de lo que se asombra el común, se asombra incluso hasta los entendidos mucho más el común, ¿no? Porque lo que nos llegaba es que Brasil, un país desde el punto de vista económico con solvencia, un país que políticamente había logrado un gran avance, un entendimiento, y entonces de la noche a la mañana, en medio de un escenario hasta impensable, ¿no? Porque quién se iba a imaginar que un país que respira el fútbol, sueña el fútbol con todos los sentidos, va a interrumpir una pasión de esa magnitud para celebrar una protesta por X razón, ¿no? Eso era impensable. Nosotros, para tener más o menos una idea del asunto, imagínense ustedes, aquí la pasión por el béisbol es fuerte, ¿no? Pero hay que elevar esa pasión por el béisbol, yo creo que a la potencia N, para entender cuál es la pasión de Brasil por el fútbol. Y sin embargo, esa revolución social es capaz de hacer un paréntesis en su actividad de entretenimiento por excelencia, yo diría que es incluso hasta una religión, son capaces de hacer un paréntesis para hacer una cantidad de demandas, elevar una cantidad de demandas al gobierno. El elemento que comenta el profesor respecto a la crisis que se hizo más visible a partir de 2005 con el asunto de los casos de corrupción, eso produjo produjo en el gobierno de Brasil una gran pérdida de legitimidad, ¿no? Que no afectó a Lula como tal, porque Lula era ese líder mesiánico, ese líder que pareciera que todo lo que acontece a su alrededor nada le afecta, ¿no? Yo los comparo con incluso la figura religiosa de Dios, ¿no? Que todo el mundo, a Dios no se le atribuye, puede haber una catástrofe natural, pero esas catástrofes naturales no se le atribuyen a Dios. Y todo lo malo, bueno, al diablo. Entonces el diablo son esa cantidad de líderes que me acompañan, ¿no? Y lo malo que ocurre es responsabilidad de ellos más, ¿no? Responsabilidad de yo, el líder, ese líder mesiánico, ese líder que encarnaba en la figura de Lula. Esa crisis de corrupción trastocó seriamente esa joven democracia y, bueno, determinó en un desapego con eso apenas que muy joven, que apenas nacía, un desapego con una cantidad de partidos, unos más o menos fuertes, otros minúsculos, pero se dio el desapego. Y entonces, que eso es peligrosísimo en una sociedad, ¿no? En una democracia, cuando los partidos pierden la conexión con su razón de ser, con la polis, con la gente. ¿Por qué? Bueno, porque esos espacios, naturalmente, la sociedad va a buscar la manera de generar esos espacios, ya no a través de partidos políticos, sino entonces salen organizaciones no gubernamentales, salen una cantidad de instancias ya distintas a partidos políticos que hacen la función de interlocución. Eso yo no lo veo mal, pero en una democracia sana yo creo que deberían converger ambas cosas, las organizaciones sociales y los partidos políticos, y nunca tratar de solapar funciones, porque a fin de cuentas cada una tiene sus tareas bien delimitadas, ¿no? En los partidos políticos tratar el asunto del poder y el asunto de la organización político-administrativa, ¿no? Y las organizaciones, estas de presión, ya buscar soluciones a elementos más puntuales del devenir social en una nación, un país, ¿no? Buscan la solución de elementos puntuales. Pero, bueno, sale esta organización que es Pase Libre, que data de 2005, y fíjense, una organización que apenas data de 2005 lleva a cuesta, digamos, el efecto de iniciación de esta oleada
de protesta. Ellos mismos no estaban claros del alcance, nunca yo creo que se lo hayan propuesto así en esos términos, pues, de que vamos a protestar en contra de esa alza del pasaje, y que era lógico, ¿no? Una organización cuyo principal propósito es decretar, establecer el pasaje a cero costo para todas las personas. Era normal esperar de ellos una protesta en momentos de un incremento de la tarifa en el pasaje. Pero eso fue el efecto iniciador. Después de allí, ellos pierden el control de todo esto. ¿Por qué? Porque si la sociedad brasilera, si ese fuese el único problema, el asunto del pasaje, ya se hubiese resuelto cuando dicen, bueno, no va el aumento del pasaje. Ya vuelve al Brasil que nosotros conocemos, al Brasil estable, al Brasil de progreso, ¿okay?, de entendimiento. No, pero sin embargo no. Se le dijo no al incremento del pasaje. Sin embargo, las protestas, lejos de desaparecer del escenario, fueron incrementándose, y ya la gente decía, no, un momento. Se levantaba uno por allá y decía, yo estoy en desacuerdo con esto otro, y yo en desacuerdo con esto otro. Y interesante también que en esas manifestaciones de desacuerdo había un predominio no tanto de clase popular, sino de clase media. ¿Y por qué de clase media? Porque en los gobiernos, cuando se instalan gobiernos de corte social, ¿no?, que procuran favorecer a los menos favorecidos, resulta ser que hay un grupo muy importante de la sociedad, imagínense, profesionales, los que realmente terminan motorizando desde el punto de vista intelectual un país, van quedando fuera, ¿no? Y eso es un error, a mi manera de ver, costosísimo, ¿no? Un error que los gobiernos deberían más bien en ese sentido hilar más fino. Y si bien son plausibles las medidas sociales, pero hay una clase media que no debe dejarse de un lado a la hora del diseño de mis políticas públicas. Y esas fueron clases sociales. Fíjense, la clase media no se beneficia con el transporte público, porque muy probablemente tenga un automóvil para desplazarse, pero había una insatisfacción, una profunda insatisfacción que degeneró en toda esta cosa que aún conocemos. Los efectos, bueno, yo creo que para analizarlo, más que un politólogo, haría falta de psicólogos sociales y de sociólogos, porque esto es realmente impresionante. ¿Qué va a haber la consecuencia? Bueno, razones para protestas aún están allí. Ahí está la leña para llevarla al fuego. ¿Por qué? Porque si nos pareció costosísimo, si a los brasileños les pareció costosísimo la Copa Confederaciones, pues aún resta unos Juegos Olímpicos que son tan costosos, un mundial y unos Juegos Olímpicos que son más costosos aún inclusive que la Copa Confederaciones. Entonces las razones de protesta van a estar allí latentes. El gobierno, cuando apuesta por un plebiscito, yo allí de pronto no soy tan optimista, porque precisamente el hecho de que la sociedad esté tan acéfala y haya cierto desorden en el asunto de la protesta, no veo esa necesidad de que surja uno o dos líderes que carguen sobre sus hombros con estas demandas, que además son variopintas, ¿no? Porque hay que ver, tiene que surgir un líder con la capacidad de exigir la gratuidad del transporte, pero a su vez exigir una cantidad de otras demandas distintas, que no solamente referidas a un espacio específico del estrato social, ¿no?, sino más amplio, más global. Entonces no es fácil. O sea, es probable que con todo esto, esta andanada de protesta y este estallido social, sea la ocasión propicia para que esa persona surja, pero no se ve a simple vista. Entonces va a ser muy difícil la propuesta de solución del gobierno a través de una consulta pública
primero definir las características, el alcance de esa consulta pública. ¿Qué vamos a consultar? Eso va a ser difícil porque, ya lo decía el profesor, empezando por los partidos que respaldan al sector oficial, una cantidad de partidos minúsculos, que van desde centro hasta la izquierda más profunda. Entonces, ponerse de acuerdo con los tópicos de la pregunta, y que no solamente ponerse de acuerdo con esos tópicos de pregunta, sino que la sociedad interprete que en el sentido de esas preguntas está la solución a sus demandas, que eso yo lo veo aún más difícil, ¿no? Porque no percibo en lo que se ha asomado como consulta pública la solución a las demandas que se están gestando, ¿no? Soy poco optimista en ese sentido. Pienso que todavía tenemos que estar muy alerta a lo que es el acontecer para ver qué podríamos esperar, ¿no? A finales de mes está prevista la visita del Santo Padre a Brasil, y se piensa que incluso pueda ser esa otra ocasión para lanzarse a la calle a protestar. ¿Por qué? ¿Por qué se aprovechan las circunstancias? Bueno, por el fenómeno mediático, porque la ocasión es propicia. Ya claro, en la Copa Confederaciones era por el gasto, ¿no? Pero las miradas del mundo estaban sobre Brasil, y eso hacía de las circunstancias propicio, pues, para la protesta y para decirle al mundo: hey, no somos eso que hasta ayer se pensaba, ¿no? Yo incluso pensaba en el reverso de lo que yo voy a decir, el señor Teodoro Pekov, ¿no? Que decía que estamos mal, pero vamos bien. Pero en el caso de Brasil decía, bueno, estamos bien, pero vamos mal. Algo así. Yo creo que en ese sentido vamos a... Bien. Gracias, profesor Edgar González. El foro